Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Un lunes más con nuestro compañero y amigo José Luis Munuera, que nos va a tratar el tema Las Meninas de Velázquez y la Cábala. Y antes de eso, le mandamos un saludo a todos nuestros compañeros, en especial a Ana. Y muchos besitos. Cuando tú quieras, empezamos. ¡Empezamos! Pues muy bien. Saluda a Ana, que parece ser que no se encuentra en el mejor momento. Y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Esto es mucho más complejo porque vamos a hablar de la Kabbalah aplicada en las Meninas, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con un periodo histórico muy determinado en la que, en cierta manera, quedaban los restos de las tres culturas. Se había expulsado ya a los judíos de España, pero sin embargo quedaba una gran cultura hebraica y quedaba todo lo que era la base, como era la Mishnah y la Kabbalah fundamentalmente, ¿no? Y la interpretación del Pentateuco. Aquí vamos a encontrarnos con que Velázquez no es ajeno a esta tendencia y Velázquez lo va a representar en las Meninas haciendo una especie de tratado iniciático alquímico y sobre todo una especie de iniciación, de rito iniciático a la Kabbalah, con lo cual vamos a ver diferentes elementos. Este es el primero de una serie de 3, 4 o tal vez 5 en la que iremos desmenuzando todos y cada uno de las figuras que intervienen en el cuadro eterno de las Meninas de Velázquez. Bien, vamos a empezar por localizar, es decir, Es, es este una cuadro, cosilla. dime. Es eterno porque no se cansa uno de estudiarlo. Claro, no, no, Siempre hay aparte, algo. claro, aparte que tiene una serie de vinculaciones increíbles, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy difícil de poder llegar a la totalidad de la interpretación de lo que es el cuadro de Velázquez. Pero bueno, en eso estamos, es decir, cuanto más estudiemos, más fácilmente veremos algunos elementos, incluso podremos llegar a detectar algunos elementos que yo no voy a analizar por cuestión de tiempo y de espacio. Bien, pues se supone que fue en 1656 cuando lo pintó, justo 4 años antes de su muerte, que fue a los 57 años. Tiene un detalle que se le añadió posteriormente, 2 años más tarde, que es la cruz de la Orden de Santiago que la tiene pintada en el pecho, que este título le fue dado con carácter póstumo, es decir, después de su muerte. Y algunos autores, como Palomino, dicen que en realidad fue el rey Felipe IV, un gran aficionado a la pintura, quien lo pintó para homenajear a la persona que había sido un cargo muy importante y tenía una relación muy directa con la monarquía española en aquel momento. Felipe IV fue el que descubrió a la figura de Juan de Pareja, que era el esclavo de color que tenía Velázquez, porque el esclavo que pintaba bastante bien, y de hecho hay mucha obra en el Museo del Prado, pues resulta que previendo la curiosidad del rey Felipe IV, que era muy cotilla, que iba siempre al estudio de Velázquez a ver lo que estaba pintando, lo que no estaba pintando, puso uno de sus cuadros cara a la pared. Entonces, sabiendo que el rey le iba a dar la vuelta, preguntó que quién era el autor de esa obra. Y entonces Velázquez le dijo que era de su esclavo. Y entonces le ordenó inmediatamente a que liberara al esclavo y de hecho tuvo tal relación que quien dotó a la hija de Velázquez cuando se casó fue precisamente Juan de Pareja, ¿no? Que lo tenemos retratado por Velázquez en un retrato que hizo para hacer mano antes de hacer el retrato de Inocencio X, un magnífico retrato. Nosotros no vamos a entrar en más historias, solamente decir que la técnica fue óleo sobre lienzo, el estilo es barroco, obviamente, y el tamaño son 320,5 centímetros por 281,5 centímetros, es decir, es una obra grande. Y la obra se representa básicamente un momento de una escena de palacio que transcurre precisamente en el cuarto del príncipe del Alcázar. ¿Cuál es el cuarto del príncipe del Alcázar? Perdón, vamos a ver si esto furula. Ahí va. Ese cuarto del príncipe en el Alcázar estuvo situado donde actualmente se levanta el Palacio Real. Empezó siendo una fortaleza musulmana durante el siglo IX y se fue ampliando poco a poco con el paso de los siglos. En el siglo XVI se convirtió en el Palacio Real al elegir Felipe II en 1561 como capital del imperio a Madrid.
Vemos aquí un espacio reconstruido de lo que fue el Alcázar Real, porque se perdió, por desgracia, en un incendio de la Nochebuena de 1734, en los tiempos de Felipe V, ¿no? Pero, sin embargo, sí hemos hecho una reconstrucción que se corresponde bastante a lo que era la realidad en aquel momento, y vemos que Velázquez trabajaba en una sala amplia del piso bajo, que lo podemos ver aquí abajo, que se concentraba justamente en el taller, pero si vemos, podemos contar que hay al menos 6 o 7 balcones que van a servir de referencia como puntos de luz para las meninas, ¿no? Y se llamó el cuarto del príncipe porque era el aposento del príncipe Baltasar Carlos, que murió en 1646 con 10 años, y por lo tanto le dieron esos aposentos. Lo vemos desde aquí y vemos que tiene 7 balcones en concreto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son los que vamos a ver representados en las meninas. Este sería el aspecto de la habitación sin las meninas y sin los personajes, con excepción del gran Velázquez. Aunque esta figura, las meninas representaría un espacio que corta aquí lo que sería el lienzo, ¿no? Después veremos algunas perspectivas en isométrico para que se vea precisamente la ubicación real de cada uno de los personajes en ese espacio. Para poder hacer un análisis más o menos serio, tenemos que saber quién está representado allí y cada una de las cuestiones que representaban, ¿no? Tenemos aquí los personajes, los hemos numerado para numerarlos posteriormente a las características de cada uno. Vemos el personaje número 1, que es la infanta Margarita, que es infanta en el momento de la realización de esta pintura, que es la figura principal. En este momento ella solo cuenta con 5 años de edad, y alrededor de ella giran todas lo que serían las cortesanas que van a cuidar de ella, que son las denominadas meninas, ¿no? Fue uno de los personajes de la familia real que más veces retrató Velázquez, ya que desde que casi que nació estaba comprometida en matrimonio con su tío materno. Y los retratos los hacía precisamente Velázquez para irle enviando la imagen de cómo iba evolucionando la imagen de su prometida, ¿no? En concreto, informar a Leopoldo I. Ya Vemos tan un pequeña, detalle, madre mía. desde tan pequeña las comprometía. Vemos un detalle de la técnica pictórica de Velázquez, que vemos que tan solo está insinuado, son pinceladas sueltas y no hay nada definido, apenas se encuentran líneas, salvo algunos elementos, está perfectamente definido. Después, en algún momento, en el PowerPoint 3, analizaremos las formas de las letras que están aquí representadas, que son letras hebreas, y el significado que tienen, ¿no? De momento no toca, ese es el PowerPoint 3. La infanta que se encuentra a la izquierda o sea, la menina que se encuentra a la izquierda de la infanta es doña Isabel de Velasco, que es hija de Bernardo López de Ayala y Velasco, séptimo conde de Fuensalida y conde de Colmenar. Nació en Colmenar de Oreja el 6 de septiembre de 1638 y en 1649, a la edad de 11 años, comenzó a servir como menina de la reina Mariana de Austria. Siendo dama de la reina, murió por una enfermedad el 22 de octubre de 1659. En 1656, cuando fue retratada por Velázquez, tenía tan solo 18 años, que la vemos aquí en su plenitud. Lamentando su muerte, el conde de Montalto, caballerizo mayor de la reina, escribió una carta al marqués de Costal Rodrigo que decía: murió pocos días a la señora doña Isabel de Velasco, hija del conde de Fuensalida, dama de la que más lucían en palacio. Es decir, debía de tener una belleza desbordante, ¿no? Y así lo manifiestan los diferentes que lo conocieron. A la derecha de la infanta nos encontramos a otra menina, que sería María Agustina Sarmiento de Sotomayor, que es también noble, hija del conde de Salvatierra y heredera del ducado de Abrante, por vía de su madre, Catalina de Alencastre, que sería la madre, que contraería matrimonio más tarde con el conde de Peñaranda, un grande de España. Es la otra menina con un traje de corte que la sitúa a la izquierda y está ofreciendo agua en un búcaro, pequeña vasija de arcilla porosa y perfumada, que refrescaba el agua, y a la vez inicia el gesto de inclinarse ante la infanta, pero en un gesto de protocolo de palacio, es decir. Pero también vamos a ver que sus vestiduras eh, ocultan a su vez otros mensajes que veremos un poquito más adelante, ¿no? Tenemos a Mari Barbolá,
que sería María Bárbara Asquín, que entró en palacio en 1651, año en que nació la infanta, para que la acompañara en su séquito, hombre, con diferentes raciones de comida y 4 libras de nieve durante el verano. Es una enana que padecía una enfermedad, la acondroplásica, que la vemos a la derecha. Las personas con la acondroplasia tienen una estatura baja, con una altura promedio de 4 pies o pulgadas, es decir, 1,30, 1,40 como mucho, y se puede heredar. Es un rasgo autosómico dominante. Esto significa que si uno de los padres tiene ese gen, automáticamente se hereda y presenta el trastorno, ¿no? Vemos un detalle de la enana, la dignidad, ¿verdad? Que tiene una característica que pinta a los enanos no como bufones de corte, los pinta con mayor dignidad incluso que pinta a los reyes. Vemos la soltura de la pincelada, como esto es algo como si fuera un manchurrón. Si lo recortáramos y lo pusiéramos en un lienzo en grande, podía pasar perfectamente por una obra contemporánea. Por lo tanto, el concepto de Velázquez es un concepto muy suelto de pintura, de mancha, sin apenas definición de línea. Tenemos otro, que es un enano, que sería Nicolásito Pertusato, que es un enano de origen noble, que llegó a ser ayudada de cámara del rey y murió a los 75 años, es decir, muy longevo porque esta gente morían a los 50, 60 años como mucho. En la pintura está situado en primer término, molestando a un perro mastín que se encuentra en primer plano, y este sufría un tipo de enanismo que es el hipofisario, es decir, va a quedar siempre proporcionado, no va a tener las deformidades de los enanos, pero va a ser como si estuviera congelado en una edad determinada. En este caso, parece un niño de la edad de la infanta, de 5 o 6 años, pero en realidad ya era un adulto de 20 y tantos años cuando se realizó el cuadro. Tenemos detrás a Marcela de Ulloa, viuda de Diego de Peralta Portocarrero, que es la encargada de vigilar y cuidar a todos los personajes que figuran en el cuadro. Porta ropaje de viuda y un personaje que no se ha identificado, pero que la mayoría de los biógrafos, porque Palomino, la descripción que estamos haciendo está basada en lo que nos describe Palomino justamente del cuadro de la Menina, ¿no? Y este personaje no se ha podido identificar, figura como personaje en penumbra, etcétera, pero algunos autores y biógrafos consideran que podría ser don Diego Ruiz de Ascona, aunque no se puede asegurar que esa sea su identidad. El personaje extraño que se ve al fondo, con una actitud que no se sabe si está subiendo o está bajando, se trata de don José Nieto Velázquez, que es el aposentador de la reina, que es el mismo cargo que tenía Velázquez con respecto al rey. En la pintura queda situado al fondo y es uno de los 3 puntos de luz fundamentales para poder iluminar la habitación, ¿no? Muestra a Nieto haciendo una pausa, como que la han llamado o se ha parado a mirar o que está bajando con cierto cuidado. Entonces, vemos que está perfectamente definido la forma del cráneo y del rostro, lo vemos en otro de los retratos de Velázquez, mucho más terminado. Y el propio Velázquez, que es un autorretrato en el que se encuentra de pie, delante de un gran lienzo, con una paleta y un pincel en su mano, lleva en la cintura la llave de ayuda de cámara de rey, el emblema que luce en el pecho, como hemos dicho anteriormente, fue pintado con posterioridad en el momento en el que fue admitido como caballero de la Orden de Santiago. Y según Palomino, y cito textualmente, nos dice: algunos dicen que su majestad mismo se lo pintó para aliento de los profesores de esta nobilísima arte, con tan superior cronista, porque cuando pintó Velázquez este cuadro no lo había hecho el rey esta merced. Por lo tanto, vemos que la leyenda de que lo pintó Velázquez, o sea, que lo pintó el rey, puede ser precisamente de la descripción que nos hace Palomino del cuadro de las Meninas. También podemos ver la soltura, cómo esto es apenas un borrón y sin embargo al alejarnos se ve perfectamente la volumetría, la forma de trabajar, cómo la mano de Velázquez es como si hubiese refregado el pincel, y sin embargo te aleja y se le ve hasta la forma de las uñas. Para mí es el mejor pintor de la historia con diferencia. Vemos al fondo a los reyes Felipe IV y su esposa Mariana de Austria, que aparecen reflejados colocados en el centro y en el fondo del cuadro, que ya veremos al cefiró que corresponde y el significado que tiene justamente según su ubicación. Parece precisamente que es el retrato de los monarcas el que estaba pintando Velázquez, ¿no? Y lo vemos
por la simetría, es decir, en el espejo no están reflejados posiblemente los reyes, sino que está reflejado el cuadro que estaba pintando Velázquez, es decir, el retrato de los reyes que después veremos la ubicación y lo veremos terminado. Y por último, para mí, uno de los personajes principales es el perro, que es un mastín español, que está en actitud de reposo, no se inquieta ni siquiera cuando el enano le está pegando la patada. Y bueno, un personaje porque lo vamos a ver representado a lo largo de la historia del arte en multitud de ocasiones. Y verás que además los trata con mucho cariño a los perros cada vez que los representa en su obra pictórica, ¿no? De tal manera que casi sería digno de una tesis de los 15 o 20 perros que tiene pintado Velázquez, cómo los trata, los concibe de manera casi fotográfica, porque algunos de ellos en los retratos de casa de Felipe IV aparecen cortados por la mitad, como cuando tú tomas una foto y cortas un personaje por la mitad, le da un carácter eminentemente fotográfico, ¿no? Bien, pues pasamos a analizar el cuadro, ya que conocemos los personajes, hemos sido debidamente presentados, pues vamos a empezar a funcionar. Vemos Mucho que gusto, mucho gusto, mucho el gusto. gusto es mío. Podemos distinguir básicamente tres fuentes de luz. Una son los 7 balcones que hemos visto en la representación de la maqueta de cómo sería el Palacio Real que se quemó. Vemos otra fuente que sería la luz difusa reflejada por el espejo, que correspondería, pues si 1, 2, 3, 4, sería la luz difusa de los 3 balcones que no vemos, porque quedan justamente a la espalda del espectador. Y la luz que penetra de manera directa en la figura que está oyéndose o viniendo, que es la que figura que hemos visto anteriormente, que está casi en el centro, bueno, está casi no, todos los puntos fugan justamente hacia el centro de este personaje. Vemos un esquema geométrico de la composición de las meninas, por ejemplo, el amarillo es justamente el centro de la imagen, por lo tanto vemos que todos los personajes están de la mitad inferior hacia abajo y no hacia arriba. El azul, que es esta línea de aquí, es el eje del tercio de la imagen. Aquí habría una parte, aquí habría otra y aquí estaría el tercer tercio. El verde es el punto de fuga geométrico, es decir, vemos cómo todas las líneas confluyen a este punto, que sería este punto central, ¿eh? Todas las líneas, cada uno de los elementos va a fugar a este punto. Y el rojo, que sería la fuga de los reyes, que veremos que tiene una importancia capital también porque nos da 2 puntos y nos da además, nos marca, nos dibuja parte de cada uno de los sefirot del árbol sefirótico, ¿no? Hay muchas aproximaciones a la interpretación en clave iconológica e iconográfica de las meninas, ¿no? Por ejemplo, Hemings y Santiago Sebastián dan una visión alegórica poniendo en cierta parte el concepto basado en la biblioteca que tenía Velázquez. Velázquez a su muerte tenía una biblioteca muy abundante en la que había libros fundamentales de perspectiva, había libros de Kabbalah, había libros de astronomía, en fin, tenía una visión bastante importante para la cultura de su tiempo. Por ponerte un ejemplo, el Velázquez tenía 7 libros de perspectiva, que la perspectiva estaba prohibida, ya ha estado prohibida hasta casi principios del siglo XX, porque la perspectiva justamente servía para calcular la ubicación del enemigo y por lo tanto para poder hacer cálculos para tirar, bombardear, tirar piedras con catapulta, etcétera. Y entonces Velázquez tenía 7 libros. Para que te haga una idea, en el monasterio del Escorial tan solo había 10. Es decir, él había viajado por Italia y había viajado precisamente para conocer las leyes de la perspectiva, ¿no? Así, la enana María Bárbola, Santiago Sebastián y Emen la ven como un emblema de la envidia. ¿Y por qué la ven como la envidia? Porque en sus manos tiene una bolsa de moneda, que además simbolizaría la avaricia. Por eso la representa detrás con ese gesto adusto y demás. El enano Nicolásito, que molesta al perro, sería el mal o la locura, porque está importunando a la fidelidad, está importunando a la alerta, que sería representado por el perro. Pero es que además a los personajes que se consideran malos o que representan la locura
se tenía por tradición, tanto en el románico como posteriormente y en el barroco, que es el que nos ocupa, como un personaje que va vestido siempre de rojo. Tú fíjate que cuando hablamos del demonio lo pintan de rojo, ¿no? Y cuando hablamos de los cuatro jinetes del Apocalipsis, casi siempre tienen representaciones en colores rojos, ¿no? O vienen sobre fondo rojo. Eso representa el mal, ¿no? Pero a riesgo de estas explicaciones, Julián Gallego nos dice que no, que realmente sería como reducir las meninas a una charada. Y entonces él nos dice, y digo textualmente, imputando a objeto y personaje una significación que quizá no posea. Por lo tanto, él lo que dice es que la interpretación subjetiva de los personajes lo que hace es desmerecer a la obra pictórica. Entonces, él no pretende, Julián Gallego, que además tiene multitud de obras, estudiando la simbología y el estudio iconográfico, iconológico de la figura, él lo que hace es eso, dice que no debe de supeditarse a una intención personalista, ¿no? O a la subjetividad de la persona que lo contempla. Entre los diferentes libros de materias que se encontraban en la biblioteca de Velázquez, se encontraba en la Suma Astrológica de Antonio Nájera y se encontraron en el texto de Palomino, habla de 3 anteojos, pero no son anteojos, son unos muy rudimentarios telescopios que se supone que él usaba para mirar las estrellas. Y esto ha dado multitud de especulaciones con respecto a la historia de las meninas, ¿no? Se dice que si unimos las cabezas con una línea imaginaria, uniendo con una línea imaginaria, no las cabezas, el corazón, porque después veremos las cabezas que representa, de las que serían las 5 figuras principales, es decir, Velázquez, la menina Augusta Sarmiento, la infanta Margarita, la menina Isabel de Velasco y el aposentador José Nieto, se puede reconstruir el dibujo de la constelación de Corona Borealis, y cuya figura central de esa Corona Borealis se llama Margarita Coronae, ¿eh? Que es el mismo nombre que la infanta tiene, lo vemos aquí en la representación gráfica, ¿eh? Por lo tanto, sería un homenaje a la infanta, ¿no? Y en este caso, viéndola como una estrella, como la corona borealis, como la representación del sol en la Tierra, como la monarquía que siempre utiliza la representación del sol como parte de su poder, ¿no? Y lo vemos aquí, ¿eh? Es uno de los que le atribuyen como un conocimiento científico de Velázquez mediante la biblioteca y demás que posee y lo vuelca aquí, pero no solo lo vuelca aquí. Eso nos lo dice en su libro La magia de las meninas, en Madrid 1978, Ángel del Campo, nos explica esto. También el profesor Jacques Lassagne nos lo dice en Las meninas en francés, en Luciana, en 1973, que era en realidad esa representación. Pero del campo va más allá y nos dice que también está representada la constelación de Capricornio, ¿no? Porque él quiere en este cuadro desempeñar un marcado carácter de papel protector. Es ¿cómo te diría? Como crear una protección con respecto a las figuras allí representadas, pues eso incluye a los reyes, ¿no? Y eso lo vamos a ver precisamente si trazamos uniendo todas y cada una de las cabezas, incluida la del perro. Entonces veremos que este símbolo es el símbolo justamente de Capricornio, que es además el signo zodiacal de la reina Mariana de Austria, ¿eh? Vemos aquí la aurora borealis con la reina, la infanta, y vemos aquí Capricornio, que está representando como un homenaje a la reina Mariana de Austria, ¿no? Por la luz, dicen algunos estudiosos de Velázquez que por la luz que está representada, y ya eso es, a mi gusto, eso es paja mental, el cuadro fue pintado poco después de las 17 horas del 23 de diciembre de 1656, que casualmente es la fecha del cumpleaños de la reina. Yo esto lo veo porque un cuadro de esas dimensiones pues no se pinta en una tarde, evidentemente, ¿no? Caso distinto es que empezara la ejecución del cuadro haciéndolo coincidir con el cumpleaños de la reina, que como principio de ese ritual iniciático que veremos más adelante, las trazas o las pruebas para poder manifestar que es un ritual iniciático que veremos con posterioridad, ¿no? Vemos aquí el punto de fuga que, como hemos dicho anteriormente, va directamente hacia la figura del aposentador, ¿eh? En la que todos los elementos confluyen a ese punto.
tanto el suelo como la línea de los cuadros, etcétera. Esos ejes ya lo hemos visto con anterioridad, ¿eh? Vemos que la línea justamente azul, ¿eh? que marca la línea de horizonte, que sería la línea que nosotros vemos cuando vemos el paisaje, la línea de horizonte, vemos que coinciden exactamente con los ojos de la infanta. La dimensión de la tela que pinta Velázquez se proyecta de forma imaginaria porque nosotros las meninas no vemos la totalidad del cuadro. ¿Os acordáis de la primera diapositiva que se veía Velázquez y el cuadro por completo? Tan solo vemos una parte del cuadro y lo vemos aquí precisamente en una perspectiva cónica e isométrica en la que vemos cómo los elementos de los planos de fuga están situados fuera de lo que sería la composición del cuadro, lo cual conlleva precisamente un estudio de perspectiva bastante profundo, ¿no? Vemos cómo todas las líneas confluyen al mismo punto que hemos dicho anteriormente, lo cual da mayor sensación de profundidad y hace que vayamos hacia adentro del cuadro, ¿no? Espérate, que esto ha salido ahí una pantalla que no sé por qué. Es que me ha avisado que quedan 10 minutos. Vale. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que supuestamente nosotros estamos viendo una obra de arte, pero que no está pintando, como dicen los historiadores, a las figuras que están aquí representadas. No, supuestamente Velázquez está pintando a los reyes que estarían situados aquí, nosotros estamos aquí, estaría pintando a los reyes que están situados aquí y que lo que vemos en el espejo no son los reyes, sino que sería reflejo de lo que Velázquez está pintando. Por eso está invertido con un cuadro que vamos a conocer ahora después. Está invertido porque es una imagen especular. Es decir, cuando los reyes se reflejan, está en el espejo, está en realidad siendo la imagen inversa de lo que está pintando Velázquez. Por lo tanto, se supone que es justamente al revés. La mayoría de los historiadores dicen que llegan los reyes a visitar a ver lo que está haciendo Velázquez, pero en realidad quien viene a visitar a ver lo que está haciendo Velázquez es la infanta con todos sus séquitos, ¿no? Y lo vemos en este breve esquema muy simplificado. Podemos hablar de tres grandes círculos en el que están compuestas las figuras, el primero donde está la infanta, el segundo donde está Velázquez y el tercero donde están los reyes, que sería parte del primer círculo mágico donde se encuentra situada la infanta como punto central de todos esos ejes, ¿no? Otro análisis que nos parece interesante enseñarlo se refiere a referencias matemáticas y geométricas. Las más claras son los tres triángulos isósceles que marcan la posición de la infanta y de las meninas, así como la composición de una formación, de una composición de una espiral áurea que vemos aquí. Vemos aquí los tres triángulos y vemos aquí la composición que sale justamente de la paleta de Velázquez ascendiendo por encima de los reyes y moviéndose hacia la izquierda de la tela, ¿no? Y luego de esta ventana a la derecha. Pero algunos compositores, algunos autores nos hablan de hasta 5 espirales áureas, que fue la primera diapositiva que pusimos para la presentación, cosa que analizaremos a lo largo de otros PowerPoint, ¿no? Otra espiral áurea nace exactamente, y es una espiral áurea mucho más pequeña, nace exactamente del pecho de la infanta, ¿eh? Y tiene una clara intención de demarcación de la nobleza dentro del cuadro, porque sería una forma de remarcar el centro de la figura y todas las demás composiciones áureas acabarán de una manera u otra reflejando justamente esa composición, ¿no? Esa espiral se centra en el pecho de la infanta Margarita y marca con ello el centro visual con un significado simbólico. El centro como lugar reservado para los escogidos, ¿no? Vemos aquí como parte de ese centro y parte además de la parte del pecho, de la figura del esternón y de esa flor roja como un elemento denotativo, es decir, un elemento que llama la atención y que crea cierta tensión visual en el cuadro. En la Kabbalah podemos interpretar como que la espiral representada nace en el centro justamente, la vemos aquí, nace esa espiral en el centro del pecho, con lo cual hemos visto en la diapositiva anterior una parte de esa espiral, pero no hemos visto la totalidad de esa espiral. Esa espiral nos va a recordar a un crecimiento proporcional consolidada sobre la superficie del lienzo, que viene a demostrar lo que se llama en Kabbalah las líneas de acotación, es decir, una sincronización de la inclinación del tiento que vemos atrás
que sería aquí, el tiento que lleva Velázquez, y la posición de la lámpara central, que estaría aquí arriba, que entraremos en mayor detalle, que sería lo que sería uno de los cefiros, sería el cefiro Keter, que es el cefiro de la sabiduría, del conocimiento, siendo el punto medio de la ascensión del tiento hacia el centro y la línea de tierra o horizonte, que estaría aquí, como hemos visto anteriormente, simbolizaría el punto medio y anatómico del cuerpo de la infanta, ¿vale? Vemos aquí la representación de cómo se explicaría esa proporción áurea vista en proporción en 3 dimensiones y cómo sería la relación con el árbol cefirótico. Vamos a verlo aquí, un breve esquema de dónde están situados algunos de los cefiros. Vemos que aquí está uno, dos, uy, me he dado para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sigue. Es decir, tenemos centrando el cuadro perfectamente centrado con el punto L, que sería el centro del cuadro, donde se va a situar justamente el centro de ese árbol cefirótico o árbol de la vida, ¿no? Para dividir la figura del lienzo, lo vamos a ver dividido en diferentes, ¿cómo te diría yo? En diferentes parcelas, en diferentes rectángulos. Entonces, en la letra que está justamente sobre la cabeza de la infanta y coincide con el centro de ese elemento de espiral áurea, representaría a la letra Tet del alfabeto hebreo, que corresponde a la significación mística asociada con el vientre, con el útero, con la espiral, el ombligo, el centro, como comienzo de la vida, y cae justamente encima de la persona de la infanta. Esta letra también va a representar el signo de Leo en el zodiaco, cuyo planeta regente es el Sol. Esas imágenes del príncipe solar es común a todas las monarquías europeas modernas, que además lo suelen aplicar en sus coronas, suelen representarlas de una manera u otra, ¿no? A la infanta Margarita en este cuadro se le identifica con el astro rey, de manera que, como el sol brilla permanente en lo alto de una España donde no se ponía el sol. Vemos su representación de la letra hebrea. Hay diferentes cálculos cabalísticos. No vamos a entrar en mucha profundidad porque lo vamos a desarrollar a lo largo de los diferentes PowerPoint que vamos a trabajar, pero esto, las personas que han hecho estos cálculos cabalísticos, que no he sido yo, por supuesto, afirman que la imagen corresponde a la alegoría del eterno retorno, es decir, a la céfira Keter, que es la lámpara, que es el conocimiento. Va hacia la garganta del pintor Velázquez, convirtiendo al 9 en la letra Tet, símbolo del ombligo, como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Y aquí es curioso porque voy a leer textualmente porque es un texto extraído de la página 182 de la Anatomía de las Meninas, Realidad, Ciencia y Arquitectura. Es un boletín del Museo del Prado de diciembre de 1986, en la que se representa una cuadrícula y esa cuadrícula nos sirve para poder entender parte de la ubicación de ese árbol cefirótico. Y esto dice así, lo voy a leerlo textualmente. Espérate. Velázquez debió de cubrir primeramente el lienzo con un sistema lineal o de rejilla, probablemente impuesto sobre la superficie con finas líneas de carboncillo y casi con seguridad con retículas individuales de medio o un pie para cada subcuadrado, es decir, un pie equivale a un tercio de vara, que era la medida que se utilizaba en aquel momento en todo el reino y todos los reinos de España, pero eso equivaldría a 0,278 metros. Esta retícula correspondería a la plantilla de la pantalla cuadriculada de tamaño reducido que utilizaban tradicionalmente los pintores. El marco de perspectiva, esto es, el velo descrito primeramente por León Battista Alberti en su De la pintura, libro que estaba en la biblioteca de Velázquez. Dados algunos precedentes históricos y físicos, casi con seguridad esta retícula pudo ser grabada en la placa visual de una cámara oscura, en la que se nos insinúa que Velázquez utilizó el término de cámara oscura, utilizó la cámara oscura, que no es más que en una caja de cartón, dejas que pase la luz y se proyecta de manera invertida sobre la pared. Algunas veces cuando estamos en casa y el sol entra por la ventana, vemos reflejado la imagen de la gente que pasa por la calle invertida en nuestra pared. Pues ese es el concepto que se quiere atribuir a la figura de Velázquez.
Yo entiendo que no, porque entonces quedaría rastro de ese carboncillo y al utilizar la reflectografía infrarroja habríamos descubierto el dibujo de base. Y en el caso de Velázquez, ese dibujo de base no existe, porque tan solo se conservan 2 o 3 dibujos que se atribuyen a Velázquez, pero que realmente no es ni el estilo ni la forma de trabajar de Velázquez. Por lo tanto, esa atribución hay que ponerla en cuarentena y con mucha duda, ¿no? Vemos aquí el esquema en un alzado de cómo estarían situados los personajes a los que le hemos dotado. Vemos aquí los 7 balcones, vemos los personajes situados, vemos aquí los supuestos reyes que estarían en un principio sentados y que al ponerse de pie estarían reflejados en la imagen del cuadro que se encontraría aquí. Los vemos aquí, ¿eh? Y vemos las diferentes ubicaciones según esto. ¿Vale? Vemos el esquema con la ubicación de cada uno de los personajes en el alzado anterior. Vemos esta comparativa de las imágenes de Doña Mariana en el retrato existente en el castillo de Roanes en Lugano, que podemos ver perfectamente que son imágenes como si fueran imágenes especulares, es decir, imágenes reflejadas en el espejo de las meninas, ¿no? Vemos la posición, el movimiento del cuello, la forma de cargar de la espalda, incluso casi los ornamentos son muy parecidos a los que podemos encontrar aquí. Con lo cual, podemos, sin lugar a dudas, teorizar que lo que está pintando Velázquez, este cuadro de grandes dimensiones, que además se corresponde con el que está en Roone, pues podría ser el de los reyes de España, ¿no? Es como Volviendo, si, es sí, como, perdona, es como si lo hubiera más o menos pintado a través de un espejo, sí, bueno, o no, ¿o realmente no? estaba los reyes delante de Velázquez, estaba el cuadro, tú estás con el cuadro, estás pintando lo que ves detrás y el espejo que tienes a tu espalda está reflejando la imagen de lo que tú estás pintando. Vale, vale. ¿Me explico? Es decir, Sí, 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 el sí, cuadro es como si tú pones un cuadro delante de un espejo. Lo que se refleja en el espejo está cambiado de ubicación. Entonces, sí. está invertido. Por lo tanto, el retrato y la imagen que aparece está invertida. Fíjate Vale, tú, ¿eh? Entonces, sí. esto es el reflejo que pinta Velázquez y este sería el Ujú. retrato que se encuentra en Rohones, en Lugano. Vale, vale, vale. ¿Sabes? Entonces, lo que se ve representando en el espejo está invertido porque el espejo lo que está es representando, está reflejando lo que está en el cuadro, no los reyes que están allí. Por No, lo tanto, entendemos que los reyes que están en último plano no están cambiados de imagen. Quien los cambia es el reflejo del cuadro que está el espejo detrás. ¿Eh? Por lo vale. tanto, sí son especulares. ¿Eh? Por eso avanzo la teoría esa de que lo que está realmente el espejo reflejando, ¿eh? El espejo refleja el cuadro que está pintando Velázquez, porque los reyes estarían aquí, en el cuarto plano, estarían donde estoy yo, contemplando la obra, ¿no? Ajá, vale, vale. ¿Vale? Ya, ya, Bien, ya. Vale. volvemos de nuevo a la cábala y al árbol sefirótico o el árbol de la vida, ¿no? Hay muchos autores que representan justamente esa íntima relación que hay entre el árbol sefirótico y las meninas. Aquí tenemos un esquema fundamental en el que estaría casi reducido todo lo que vamos a querer interpretar de esa relación y que vamos a explicar a través de diferentes PowerPoint, ¿no? Por ejemplo, Velázquez está inmerso en su autorretrato y emplaza con exactitud el centro de la céfira número 8, que sería la céfira Job, la que representará el honor. Y esa se encuentra situada justamente, lo vemos, en el centro de la cruceta. Por eso algunos autores dicen que lo pintó Velázquez porque está la intencionalidad de pintarla en esa cruceta. Otros dicen de que el rey era un iniciado y que precisamente quien lo estaba iniciando era Velázquez. Y que por lo tanto le hizo un homenaje precisamente situándolo en el centro porque si te fijas estaría no en el lado izquierdo del pecho de Velázquez, estaría desplazado
para precisamente buscar el centro de ese sefirot, ¿no? Y este sefirot, el honor, lo que representa es lo que se desea conseguir en el plano material. Velázquez siempre quiso ser caballero, no le gustaba la pintura ni le gustaba nada, él lo que quería es tener una posición más o menos relajada dentro de la corte. Y uno de los objetivos materiales que él tenía siempre era ser caballero de la orden, ¿no? Vemos, por ejemplo, y cito aquí a Athanasius Kirchner, que es uno de los cabalistas más reconocidos, que era cura y tenía multitud de estudios de Kabbalah y demás, y de alquimia, que nos dice con respecto precisamente a la céfira número 8. Dice, la octava vestidura de Dios es la céfira denominada el honor, alabanza, gloria, es decir, Jod, cuyo nombre es Elohim. Elohim Febot. Sus atributos son misterio de la columna y el pie izquierdo. De aquí surge la antigua serpiente, la disciplina del Señor, rama querubín, Aarón, hijo del rey, muelas del molino. Este es el canal por el cual Dios fluye hacia los arcángeles y a través de la inteligencia Miguel hacia el cielo de Mercurio. Es la causa y el origen de los animales. Esto está extraído de la página 294 de la Cábala hebrea en su capítulo 8, y es precisamente de Atanasius Kirchhoff. Vemos también que en el escenario de las meninas se materializa la comunicación y el entendimiento a través de diferentes signos convencionales. Y esto queda oculto en la obra de arte porque tú lo ves y no eres consciente de lo que estás viendo. Foucault nos dice en su libro Las palabras y las cosas, nos dice, pero la relación del lenguaje con la pintura es una relación infinita, no porque la palabra sea imperfecta y frente a lo invisible tenga un déficit que se empeñe en vano por recuperar. Son irreductibles uno a otra. Por bien que se diga que lo que se ha visto, lo visto no reside jamás en lo que se dice, y por bien que se quiera ver por medio de imágenes, de metáforas, de comparaciones, lo que se está diciendo, el lugar en el que ellas resplandecen, no es el que despliega la vista, sino el que define las sucesiones de la sintaxis. Esto es jodido, ¿no? Entenderlo. Pero lo que te está diciendo básicamente es que las cosas son mucho más allá de lo que nosotros vemos y que el tipo de lenguaje que nosotros utilizamos es un lenguaje que no se ajusta al conocimiento, ¿no? No se ajusta a la realidad de lo que nosotros tenemos, ¿no? Y esta imagen figuraría el conocimiento, el Da'at, como tal. Cada personaje o detalle de esta pintura es en particular una imagen alegórica y activa. Por ejemplo, en la interpretación de la Menida, que tiene una afinidad directa con su fuente de inspiración, podemos encontrar tres frentes distintos. Una, el pintor Diego Velázquez, que expresa un trabajo cabalístico a través de la composición y diseño de las figuras que aparecen en este trabajo. Dos, si la infanta jura su cargo y llega a ser reina, provee de una heredera legítima para el reino de las Españas, que en aquel momento representaría, según la intención de los mismos reyes, parte de la Jerusalén celeste en esta tierra. Y veremos después, cuando se hace el Escorial, se sigue precisamente el esquema del Templo de Salomón para hacer esa representación de lo que hay en el cielo, está en la tierra, y lo que está en la tierra tiene su reflejo en el cielo, ¿no? Y sí se sabe el cómo y el porqué de lo que se pinta, que es básicamente un rito de iniciación con el beneplácito de la Kabbalah. Es decir, se puede saber que es un rito iniciático por las diferentes cuestiones que estamos descubriendo a lo largo de este PowerPoint y de los siguientes que van a venir. En su libro de la metafísica, en el libro tercero, capítulo segundo, se nos dice: en efecto, una misma cosa puede conocerse de muchas maneras, pero los que conocen un objeto por lo que es, le conocen mejor que los que le conocen por lo que no es. Es decir, vemos el cuadro de la menina, podemos entenderlo desde nuestro punto de vista, pero no seremos capaces de entenderlo si lo vemos desde otro punto de vista de conocimiento. Sin embargo, la persona que tiene el conocimiento lo verá de una manera distinta, totalmente distinta a la persona que no tiene ese grado de conocimiento. Por lo tanto, las cosas tienen diferentes interpretaciones de cara no solo a la formación del individuo o al conocimiento, o a la capacidad de percibir lo que está oculto a simple vista, sino también por las diferentes vivencias del personaje, etcétera, ¿no? Con lo cual nos encontramos una
interpretación de una obra de arte dependiendo de una serie de cuestiones. En este caso, un iniciado a la Kabbalah verá perfectamente la representación del árbol sefirótico y cómo se ordena en cada uno de los estadios según se concibe el árbol del bien y del mal, ¿no? Que sería el árbol sefirótico. Bien, verás que utiliza la pared del fondo, que además tiene imágenes que representan actuaciones mitológicas o escenas mitológicas en las que entraremos más adelante en algunos de estos PowerPoint, en la que utiliza la pared del fondo como un fondo de soporte geométrico del punto medio del árbol sefirótico, que sería el punto L, que es este de aquí, sería el punto central. ¿Y por qué? Porque se debe al número 72, que queda representado por la cuadrícula que vimos antes de 9 por 8 rectángulos, que hace un total de 72 cerdillas. Y ese número 72 nos llevará a la representación del nombre dividido, es decir, el número que corresponde con el nombre real, el verdadero nombre de Dios, que es impronunciable. Aquí nos lo llama como el chanforas, que tiene su relación íntimamente con decir el verdadero nombre de Dios, ¿no? Lo vemos aquí, el tamaño de precisamente el nombre de Dios en relación con la Kabbalah y las Meninas. Y vemos que está dividido en 72 unidades y cómo están los personajes ubicados en cada uno de esos elementos, ¿no? Si lo traspasamos, como hemos visto anteriormente en la figura del cuadro de Velázquez, vamos a ver que se corresponde a una serie de personajes y elementos en los que va a coincidir milimétricamente, con lo cual tenemos una interpretación que es válida, ¿no? Que sería el contenido simbólico, lo podemos comparar aquí, el contenido simbólico del céfiro, y lo podemos comparar aquí con el contenido simbólico de los personajes que están interactuando en las meninas. Eso lo vamos a ir analizando poco a poco. El espacio geométrico de la céfira sexta, que es el Tiferet, la belleza, sería el sello divino, que sería el Emed Adonai, la verdad de Dios. Este céfira se llama Tiferet. Y lo veremos que es donde la presencia divina o la Shekinah se manifiesta y alude pues al lugar exclusivo de la morada de Dios en el templo de Jerusalén. Y la contempla justamente en este centro donde después vamos a explicar el porqué de esa ubicación precisamente para representar la belleza, el conocimiento y la representación de la Jerusalén celeste en esta obra de arte, ¿no? En las Meninas. Kircher otra vez nos vuelve a decir, Atanasius, que fue, como hemos dicho con anterioridad, un sacerdote jesuita, políglota, erudito, estudioso orientalista, de espíritu enciclopédico, nos dice con respecto a la Tiferet o la belleza, sacado también de su libro Cábala Hebraerum, la Cábala hebrea, en su capítulo 8 también nos dice, y cito textualmente, la sexta vestidura de Dios es la céfira denominada la belleza, Tiferet, cuyo nombre es Jehová. Sus atributos son la especulación iluminadora, el árbol de la vida, el placer, la línea media, la línea verde que rodea el mundo, la ley escrita, el gran sacerdote, la salida del sol, las especies púrpuras, las 72, vuelve a repetirse el número, naciones de la tierra. Su sello es la verdad de Adán, el misterio que se halla en la tercera letra del tetragramatrón, el hombre supremo y Adán del cielo, árbol plantado en medio del paraíso. A través del Tiferet, Dios fluye en el orden de las virtudes y por lo tanto a través de la inteligencia, Rafael, vemos que cita otro de los arcángeles, en la esfera del sol. Es la causa de toda la armonía y belleza que contemplamos en el mundo. En la Kabbalah, casi siempre el Jerusalén celeste se asocia con la figura de Tiferet, con la belleza, entendido como centro, núcleo y corazón de esta composición. Por eso Velázquez hace que el centro del cuadro coincida con esta figura, con la figura Tiferet, para representar en el cuadro suyo el centro de la creación, el centro del árbol sefirótico, el árbol plantado por Dios, la realidad del nombre de Dios, la representación de la Jerusalén celeste en esta tierra, representada con los dos máximos poderes que representan el sol, ¿no? Que sería la infanta y los reyes. Qué bonito me ha quedado. Qué Bien, lindo. sí. El cabalista se enfrenta o se emplaza de manera voluntaria con ese espacio, ¿no? Con la Sefirah Hot.
Od, como hemos dicho anteriormente, es el honor que partía precisamente de la cruceta, de la cruz de caballero del pecho. Es la octava céfira, que es la dueña soberana de la esfera de la magia y de la dinámica creatividad del planeta Mercurio. Si trazamos un vector de 45 grados con respecto de que sería justamente desde la cruceta de la Cruz de Santiago, encontraremos el punto medio justamente trazando 45 grados con el punto L, que como dijimos antes es que representa la belleza y además el centro del cuadro. En las meninas sería el punto E, que sería un centro de coordenadas donde también se le va a dar importancia a otro céfiro que va a representar a su vez a los reyes de España. Por lo tanto, vemos que no se permite ni un solo elemento que quede fuera de la composición del cuadro de las meninas, ¿no? Velázquez sitúa en el espejo justamente la céfira número 9, el Yesod, que representaría el fundamento, cuya posición geométrica es el centro equidistante del suelo de la habitación del príncipe y del punto medio del árbol sagrado. Es decir, desde el suelo de la habitación, que la tenemos aquí, hasta el punto del centro que representaría la Jerusalén celeste, nos encontramos que a la misma distancia de aquí a aquí es la misma que hay de aquí a aquí. Por lo tanto, se encuentra un punto central donde además ubica el centro de otra de las céfiras. Con lo cual, vemos que hay un trabajo geométrico y matemático importante. Vemos aquí algunas de los significados de esas mismas céferas. El Yesod, que significa el Dios viviente, el Todopoderoso. Adonai, el Malkut, sería Adonai Aret, que sería el Señor de la Tierra. El Netzach 7 sería Jehová Sabaoth, el Dios del ejército. Y el Hod, que era el mago, el que está realizando la acción en la tierra, el que con su fuerza despliega precisamente ese conocimiento oculto que sería los dioses de los ejércitos, ¿no? Vamos a entrar en otra cuestión, vamos a salirnos de la cábala un segundito, que la seguiremos desarrollando en otros PowerPoint, y vamos a entrar en algunos detalles, algunos mensajes que algunos autores creen ver en las meninas y que son mensajes ocultos, ¿no? Algunos creen ver camuflado en diferentes mensajes en la ropa de una de las meninas, ¿no? Los pliegues en concreto de María Agustina Sarmiento, en la que dice que encontramos el sello de Salomón, es decir, un hexágono en la forma de la vestidura de María Agustina, ¿no? ¿Por qué es un hexágono? Porque el hexágono representa la unión del cielo y la tierra, que es lo que se le llama el sello salomónico, que es un triángulo con la punta hacia arriba, se cruza con un triángulo hacia la punta hacia abajo, con lo cual quiere decir que lo que está arriba es igual que lo que está abajo, y que lo que está abajo influye en lo que está arriba. Entonces, esa sería la representación cosmogónica precisamente del sello de Salomón, ese hexágono deformado. Pero es que además podemos descubrir también una especie de burda interpretación al estilo daliniano, como hemos tocado en alguna vez, de un retrato del perfil del monarca junto a ese claro sello de Salomón. Y ahora veremos la intencionalidad de la figura de Salomón, representar la figura de Salomón con el rey. Entonces vemos aquí este perfil que nos recuerda con el bigote, la nariz, el labio luengo que tiene, que lo tiene, vemos aquí un detalle de un retrato que le estaba haciendo uno de los retratos de Velázquez, y vemos que este perfil se corresponde casi miméticamente con el Cuatro Maravedíes de Felipe IV, que se hizo en Granada, ¿no? Y vemos que se corresponde la nariz, la parte de la parte de la barbilla y el bigote, ¿no? Entonces, suelen ver esa similitud, ¿no? Y nos dice precisamente Palomino con respecto a esta figura que se supone enmarcada dentro de la vestidura de María Agustina Sarmiento, nos dice: un entrecejo muy alto, de cabellos largos plateados, estrecha frente, casi cerviz,
pesada y larga nariz, y por otra parte un exuberante labio inferior gigante abre paso a la gangosa boca de este busto, sobre el que se dibujan a las claras las líneas esculturales de su bigotudo perfil, ¿no? Y lo podemos ver representado tanto en la moneda acuñada como en la imagen camuflada supuestamente en esta vestidura de María Agustina Sarmiento, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si está o no está? No se sabe si era intención de Velázquez, pero evidentemente el parecido lo tiene. Mira, por ejemplo, ¿por qué la obsesión de representar, como hemos visto anteriormente, el sello de Salomón con la figura de los reyes, ¿no? Pues sobre todo de los Austrias, ¿no? En general, dice. Y hay varios elementos que nos hacen ver esa relación, ese intento de relación con la saga de Salomón, precisamente porque en la corona imperial de Sacro Santo Imperio Romano Germánico lleva la leyenda que pone Rex Salomón, Rey Salomón. También la Orden del Toisón de Oro, que ya hemos hablado de ella, de sus orígenes y demás en este templo, pues también anhelaba precisamente la Orden del Toisón de Oro recuperar Jerusalén realizando una gran cruzada que fracasó. No se llegó a poder conseguir esa gran cruzada para recuperar la tierra sagrada, ¿no? El entronque salomónico, como máxima aspiración de las Austrias, culminará en el Officium Salomoni, que se iluminó en 1520 en Flandes para el emperador Carlos V, que fue una encíclica que se realizó a tal efecto. La planta del monasterio de Escorial está basada en las descripciones del templo de Salomón, según los autores antiguos. Vemos perfectamente la planta, cómo se asemeja y cómo ha sido también una sección de representación a lo largo de diferentes templos, ¿no? Sobre todo en algunos templos de carácter templario y demás, en la que se sigue a pie juntilla precisamente esas medidas dadas por Dios a Salomón. Las estatuas de David y Salomón flanquean la entrada de la Basílica del Palacio del Escorial. ¿Eh? ¿Por qué David y Salomón? Porque David y Salomón representarían a las dos columnas de bronce que se encontraban en la entrada del templo de Salomón, Jaquín y Boaz. La parte positiva y la parte negativa, la parte iluminada que lucha con la parte que rige en la cabeza. Entonces nos encontramos dos figuras, uno que representa la astucia, representa la lucha, que sería la figura de David, y otro que representa a Salomón, la justicia, la ecuanimidad, la tranquilidad, el pensamiento, ¿vale? Y justamente en el centro del monasterio del Escorial se encuentra situado un fresco en la que el rey figura como Salomón y la reina figura como la reina de Saba, que ahora después lo veremos, que además contiene un mensaje cabalístico importante. La imagen del rey Salomón, como ya hemos observado en las meninas, quedó reservada para el propio Felipe IV, al igual que la representación de Salomón en el centro de la biblioteca de Escorial, ¿no? Bien, pues ese fresco lo pintó Pellegrino Tibaldi al lado de la Reina de Saba, que es este fresco que vemos aquí, en la que podemos observar multitud de elementos de carácter cabalístico e incluso alquímicos, ¿no? Lo podemos ver por la vara, lo podemos ver por la figura que se encuentra en este punto, podemos ver incluso la insinuación de alguna letra hebrea en los pliegues de la cortina. Vemos además una serie de símbolos aquí al estilo del tetragramatrón, en la que podemos distinguir además una cierta tendencia cabalística. Vemos en la posición de la postura de los brazos, que también representan en letras hebreas. Vemos que la balanza está situada en la mesa. Vemos también una especie como de vara de poder o una especie de telescopio y vemos una frase que está aquí dibujada, que significa todo tiene número aquí, peso aquí, y esta vara que sería una regla de medir y medida. ¿Eh? Eso está sacado del libro de la sabiduría, el capítulo 11, versículo 20. Entonces vemos que es todo una especie de lección
de carácter cabalístico en el que tiene una interpretación muy determinada, ¿no? Y no vamos a entrar en ello porque estamos con las meninas, pero que sería interesante hacer un estudio de cada uno de los elementos simbólicos que están aquí representados, ¿eh? Y el próximo se llamará Velázquez y la Cabra 2, en el que desarrollaremos ya cada uno de los elementos que significa porque está ubicado ahí y no en ningún otro sitio. Y una extensa bibliografía para aquel que quiera, pues, que hemos utilizado para realizar solamente este PowerPoint. ¿Eh? Aquí esto está de desmenuzarlo poquito a poco. Sí, Ahí, es muy pero poco a poco, porque es que esto es muchos elementos y muchas... Sí, además yo intento simplificarlo. Posiblemente al simplificarlo esté dañando parte del significado que tiene, pero es que si no es incomible. Es decir, esto es como quererse comer una hamburguesa de 4 pisos de un solo bocado, es imposible. Entonces La tienes que verdad ir que no. haciendo, claro, tienes No, que ir haciendo pequeñas hamburguesitas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Este es el primero, ya te digo, yo calculo que saldrán 4 o 5. No lo sé muy claro porque cada vez que abre una puerta se abre una ventana y cada vez que te asomas a la ventana encuentras otra puerta. Entonces esto es muy complejo, ¿eh? Y la verdad que te vuelves loco para intentar entender para después poder explicar. Y no tengo claro que haya quedado muy claro por mis explicaciones, pero se ha intentado. mm, mm, a ver, ¿Duda? aquí no somos expertos en cábala, la verdad. Ninguno, yo, yo menos. Yo solamente soy un hombre curioso que busca. Exacto, Y somos curiosos. Eso somos muy curiosos. eso es. Y Y si ya a eso otra. nos, y si a eso nos llega a, a satisfacer la curiosidad para seguir buscando. Claro, es que lo importante es evolucionar, avanzar. Ya lo que se consiga ya es otra cosa, pero básicamente es eso. Y entonces es importante darse cuenta que las cosas no son como vemos, ni como No, creemos que son. Yo ponía hace poco, puse en mi Facebook una especie de una frase que localicé en un libro que más o menos venía a decir que nosotros tan solo tenemos un campo de visión muy reducido que va no recuerdo si era de los 80, algunas personas de los 70 hasta los 140 en toda la escala del infrarrojo al ultravioleta. Es decir, de nuestro campo visual nosotros solamente vemos esto y de aquí para allá hay como 10 o 15 veces más y de aquí para acá otras 10 o 15 veces más. Y entonces lo que nosotros llamamos realidad no es tal, no existe. Nosotros vemos una parcela de la realidad, que es la que somos capaces de detectar con estos medios que Dios nos ha dado, ¿no? Pero con respecto a, no sé con quién lo tuve hace poco, porque he hecho varias entrevistas últimamente, estoy muy prolífico yo, y precisamente hablábamos de eso, de que ¿por qué no pueden existir figuras o personas o entes que nosotros no somos capaces de distinguir que están compartiendo nuestro propio espacio, ¿no? O nuestra propia realidad, pero los científicos ya dicen que existen otras 11 realidades, van por 11 o por 12, ya les he perdido la cuenta. ¿Por qué no puede ser que estas mismas estén conviviendo en nuestro mismo espacio-tiempo, pero que nosotros seamos incapaces de poderlas distinguir porque no vemos en el infrarrojo, evidentemente, no vemos en el ultravioleta, en fin, porque hace mucho tiempo leí sobre quién de verdad veía el mundo como era en realidad y eran los abejorros. El Ujú. abejorro, y claro, eso tumba todas las teorías, ¿no? Las abejas y los abejorros van a los colores llamativos de las flores, ¿no? En el ultravioleta o en el infrarrojo no hay colores, es decir, no le llama la atención, pero sí, por ejemplo, hicieron una recreación de lo que el abejorro veía y se veía como el olor mismo, el perfume, era como niebla, es decir, era como nubes que estaban, y él era capaz de captarlo y por lo tanto es una realidad totalmente distinta, pues con la obra de arte o con el arte en general o con el conocimiento en particular, pues ocurre eso. Nosotros conocemos esto, nada, y hay mucho más. Y de hecho algunas de las obras de arte que se hacen de manera inconsciente
se hacen aportando un conocimiento que ni siquiera el artista es consciente. Es como si una inspiración le viniera, tomara posesión del individuo, lo reproduce y ahí queda. Y sin embargo, tú no eres consciente de que tú lo has hecho, pero sin embargo, existen una serie de números que por la coincidencia exacta, milimétrica, pues, ¿sabes? A mí me cuesta trabajo pensar que Velázquez tenía ese conocimiento de la Kabbalah, pero también es muy posible y podemos entenderlo perfectamente porque habría muchos judíos conversos, habría muchas, hemos de pensar que tanto Toledo como Sevilla, como otras muchas ciudades de España, eran sedes de conocimiento cabalístico, eran sedes de conocimiento iniciático. Entonces, yo entiendo que era totalmente posible que esto pasara. Sí, yo no. Entonces, es muy posible que Velázquez, y además tenía una biblioteca de las más grandes, con más de 200 volúmenes, que en aquel tiempo era casi imposible, ¿no? Hemos de recordar que la imprenta nace en 1450, Velázquez nace a finales de 1500, y realmente los libros todavía no estaban, la mayoría estaba, seguían estando el conocimiento en el clero, en los nobles, y él tuvo acceso tanto a la biblioteca del rey de España que el del emperador, como a otras muchas cosas. Por lo tanto, debía de tener un grado de conocimiento sino iniciático de esas otras realidades o de esas otras interpretaciones, ¿no? Es que es muy curioso, la verdad. Si no, Mm. porque le gustaría esa iniciación o porque querría conocer más. Yo entiendo que sí, es decir, que es lo que con esa representación del plano astral en la Tierra, con esa representación de la corona boreal y con esa representación del signo de Capricornio, con empezar justamente el día del cumpleaños de la reina como una especie de homenaje. Mira, te estoy haciendo una especie, y él de hecho pinta en muchos de sus retratos, sobre todo de los infantes, pinta muchos amuletos, ¿no? Porque en aquella época se llevaba el tema de los amuletos, entonces a los niños les ponían una serie de figuras colgadas, les ponían incluso debajo de las camas tijeras para que las maldiciones, los males de ojo, etcétera, no surtieran efecto, ¿no? A pesar de ello, pues algunos infantes murieron muy jóvenes, ¿no? Pero no por el mal de ojo, sino porque por enfermedades, porque debido al cruce de las familias dentro de los reyes y demás, pues se producían una serie de taras de carácter físico y psicológico, ¿no? Lo hemos visto en los Austrias y lo hemos visto en los Borbones y demás. Pero es lo que te digo, es decir, que ¿por qué no? Eh, Él tenía una vida muy intensa, personalmente. De hecho, cuando se fue a Italia hubo que buscarlo para que volviera porque no quería volver a España. Incluso hay referencias de algunos historiadores de que se han descubierto unas cartas que se echó una mantuela allí en Italia. En fin, la vida de Velázquez es bastante, a pesar de que es un personaje anodino, es decir, un personaje de corte que su único objetivo era poder vivir y vivir bien, entrar dentro del campo de la nobleza, aunque fuera a través de órdenes de caballería o de órdenes, pero sin embargo, ya ves, un genio. Su concepto a mí me repugna porque cada vez que voy al Prado miro cómo están hechas las manos, que parece que el tío está limpiando el pincelito o el trapo donde pinta el trapo, donde limpia el pincel y lo refriega. Y tú te acercas y ves una guarrería, porque es una guarrería, un manchurrón, y ahora das 3 pasos para atrás y le ve la manita con la uñita, el brillito, y dices tú, pero ¿cómo lo ha hecho este tío, no? Un Pero difuminato. mm, no, Más o es menos. pintar. Y eso es pintura. Bueno. Lo demás es tontería. Pero bueno, es así. Pues Venga, muchas ninguna gracias. pregunta, todo Todo bien, muy bien. todo bien. Pues Pues entonces me muchas voy. gracias. Espérate. Gracias a ti. Muchas Y gracias, me José espero a que Luis. despida, ¿no? Muchas gracias, José Siempre a Luis, ti, por estar dale el aquí. beso a Ana, le dices que le he vuelto a poner falta, que al 25% pierde el derecho a ser evaluada positivamente. Y mira, sería mi última suspendida, ¿eh? Porque como el viernes ya pues suspendemos a Ana. Así, Vale, yo se lo digo. Pues venga, muchas gracias por estar aquí siempre a y vosotras. buenas noches. Muchas gracias, gracias, gracias. Hasta luego. Hasta Espero que os luego. haya gustado. Claro, como nos va a gustar.
Espérate. Es- Que yo soy un desastre. Venga, Tranquilo. hasta luego. Ahora.